Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el concepto de la depreciación y sus causas. La depreciación consiste en la pérdida de valor de los bienes, terrenos o inmuebles como consecuencia de su uso, el paso del tiempo o el envejecimiento tecnológico. Este desgaste no se puede evitar y afecta directamente a la vida útil del bien o activo, hasta llegar al punto en el cual se convierte en inutilizable y deja de tener valor. Entre las principales causas de la depreciación de los bienes podemos considerar tres. El desgaste. Es el posible deterioro en la vida útil de un bien generado por el uso que se le da. Por ejemplo, un vehículo pierde valor ya que con su uso se van deteriorando sus partes, ya sea el motor, las ruedas, los frenos, etc. La obsolescencia. Esta es causada por el paso del tiempo y por el surgimiento de nuevos modelos más modernos y de funcionamiento más eficientes. Por ejemplo, una computadora pierde valor, ya que con el tiempo surgen equipos más veloces, con mayor capacidad y además más modernas. Y por último, la devaluación. Esto no depende del bien, sino que depende de la economía del país, ya que la depreciación asociada a la devaluación está vinculada a la disminución del valor nominal de una moneda nacional frente a una divisa extranjera. Por ejemplo, en un país con una alta devaluación de la moneda, los equipos importados adquieren mayor valor local, pero se deprecian por la capacidad de reposición del mismo. Por ejemplo, un bien que sufre depreciación serían los coches, los cuales, según numerosos estudios, se deprecian cerca de un 10% de su valor original todos los años. Aunque está claro que no es una ciencia exacta, sí que nos puede servir como una estimación. Ahora bien, las empresas, para evitar este problema de la depreciación, calculan una vida estimada del bien o activo y guardan en función de esa vida una cierta cantidad de dinero cada año del valor total del bien, para que cuando el bien ya sea inutilizable, tengan un dinero guardado para poder renovarlo. Esto es conocido en economía como amortización, y se puede llevar a cabo de diversos métodos. Entre los métodos más utilizados nos encontramos con dos: el método lineal o de cuotas fijas y el método de suma o depreciación acelerada. Por un lado, el método lineal consiste en amortizar cada año de la vida útil de un bien la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, si se adquiere un avión por valor de 200.000 euros y creemos que tendrá una vida estimada de 10 años y que no valdrá nada pasado ese tiempo, es decir, no tendrá valor residual, según este criterio, cada año se habrá consumido una décima parte de la vida del equipo. Así pues, la cuota de amortización anual será el resultado de dividir los 200.000 euros entre los 10 años que estará en la empresa, dándonos una cuota de amortización de 20.000 euros al año. Esta cuota de amortización se incluirá como un coste de la empresa. Eso sí, en el caso de que pasados 10 años vayamos a vender ese avión por 50.000 euros, por ejemplo, la cuota de amortización sería diferente, ya que tendríamos que amortizar solo 150.000 euros, que es el resultado de restar al coste de adquisición el valor residual. Así pues, la cuota de amortización anual será el resultado de dividir los 150.000 euros entre los 10 años que estará en la empresa, dándonos una cuota de amortización de 15.000 euros al año. Por otro lado, el método de suma o depreciación acelerada consiste en amortizar la mayor parte del bien en los primeros años de vida. Para ello, las cuotas de amortización empiezan siendo muy altas, pero disminuyen con el tiempo en lugar de ser constantes. Una de las fórmulas que más se utilizan para acelerar la amortización consiste en amortizar en el primer año el doble del criterio lineal. En el ejemplo anterior, si el avión nos duraba 10 años y no valía nada pasado ese tiempo, el primer año de vida, en vez de amortizar el 10%, amortizaremos el doble, es decir, en vez de 20.000 euros, amortizaremos 40.000 euros. En el segundo año, amortizaremos también el 20%, pero como la cantidad pendiente de amortizar es de 160.000 euros, que es el resultado de 200.000 euros menos los 40.000 euros del primer año, se amortizará el 20% de 160.000 euros, que son 32.000 euros, y así sucesivamente con todos los años. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.